¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto poder saludar a cada uno de ustedes en esta edición especial. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en un formato completamente distinto y con un invitado también, no digo distinto, pero sí en un formato distinto, porque está a la distancia. No va a estar aquí en nuestros estudios, en el lugar de grabaciones, sino que nos va a estar acompañando desde muy, pero muy lejos. Ustedes ya van a saber desde dónde. Muchas gracias a todos los que entran en contacto con nuestro programa y por supuesto ya te estamos invitando a que también te suscribas a las redes sociales de nuestros invitados porque te vas a ver muy enriquecido, especialmente en lo que es el estudio, el repaso de cada semana, la lección de escuela sabática. Queridos amigos, les presento y muy bienvenido, Pastor Gerardo Farías. ¿Cómo está, Pastor? Mucho gusto, Joel. Para mí un placer acompañarles, estar con ustedes. Es un privilegio realmente compartir contigo. Bueno, muchas gracias. ¿Qué tiene de especial y por qué hemos invitado a nuestros programas en este formato al Pastor Gerardo Farías? Pastor, ya cuéntanos, por favor, desde dónde tú estás conectado acompañándonos en esta hora. Estamos conectados desde Eretz, Israel, la tierra de Israel. Estamos sirviendo al Señor en estos lugares. Podemos ver la diferencia horaria. Acá son ya las casi 6 de la tarde y muy pronto se va a esconder el sol. Así que desde acá es un gusto compartir contigo, Joel, allá en Canadá. Bueno, tenemos muchas preguntas, ¿no? Están de un tiempo a esta parte han estado sucediendo, nosotros vemos en los noticieros, las redes sociales, ya vamos a conversar un poquito cómo es la iglesia adventista en medio de un conflicto bélico. Sabemos también que cómo es hacer iglesia o estar en un lugar en donde sucedieron todas las cosas o la mayoría de las cosas que especialmente los evangelios relatan, ¿no? Y ya que estamos estudiando el evangelio según San Marcos. Pero cuéntanos, Gerardo, ¿cuánto tiempo, cuántos años ya llevas ahí en Israel? Con mi esposa Jocelyn llevamos 6 años trabajando acá en Israel. Nosotros llegamos el año 2018 y esto partió como un proyecto que tiene la división sudamericana, Misioneros por el Mundo, donde ahora, bueno, creo que tiene otro nombre ahora el proyecto, Misión Refocus creo que es el nombre de ahora. Pero en ese momento la propuesta y el desafío para cada unión era enviar un misionero a la ventana 1040. Entonces, en su momento, creo que todavía Chile no se incorporaba al proyecto. Y entonces, cuando surgió acá, digamos, la necesidad de tener un pastor de habla hispana, se habló con Chile y Chile empezó a buscar entonces un pastor para poder enviar a estas tierras. Así que así fue como llegamos hace ya 6 años a trabajar acá. Bueno, ustedes alcanzaron a ejercer en el ministerio, ¿cuánto? Unos 10 años tal vez, de- Aproximadamente en Chile 11 años. aproximadamente, en iglesias locales como departamental de jóvenes, tu esposita también como departamental del Ministerio de la Mujer, del niño también, si me corriges. Correcto, sí, así es. ¿Pensaron en algún momento en estar pastoreando en Israel? Ciertamente no estaba en nuestros planes. No, en realidad, quizás en algún momento, siendo estudiante en la Universidad Adventista, conocimos pastores que venían a hablar acerca de la misión y ser misioneros. En algún momento se soñó con eso, pero una vez que uno entra quizás a trabajar, ya se enfoca quizás en su distrito y digamos que el sueño estaba, pero un poquito ahí olvidado. Ujú. Pero cuando surgió entonces el proyecto, el pastor Stanley en su momento nos visitó en el norte, en una asamblea de pastores, iba a haber una ordenación, y él comentó esto, de que se estaba buscando un pastor para un proyecto, y él mencionó algunos de los requisitos, y mientras estaba predicando, de repente me mira y me dice, tú podrías ser. Entonces, pero de eso a que se concrete el proyecto pasaron casi un año. Entonces, también en su momento pensamos que no se iba a concretar, pero finalmente fue tomando forma hasta que finalmente hubo una convocatoria, hubieron entrevistas. Fue todo un proceso, digamos, de selección. Y recuerdo que en su momento Chile nos decía lo siguiente, los líderes, los pastores, que para un proyecto así que tenía que durar 5 años, se requería que quien saliera de Chile, obviamente, fuera por el tiempo designado. Fue todo entonces ese proceso, pero nosotros felices de poder estar acá
ya un año más de lo que debía durar el proyecto. Entonces se extendió un poco el tiempo y nosotros vamos a estar aquí hasta que el Señor lo diga, ¿no? Estamos al servicio de la obra y si el Señor nos requiere estar más tiempo acá, nosotros con gusto sirviendo a la iglesia. Amén. Queridos amigos, estamos conociendo un poquito mejor, un poquito más al pastor Gerardo Farías con su esposa que llevan un ministerio en Israel, en Jerusalén, en toda esa área. ¿Quieres conocer cómo es la iglesia adventista, cuáles son sus desafíos? Bueno, estamos en esto, pero también en pocos minutos más vamos a estar conociendo una faceta especial que el pastor Gerardo ha estado desarrollando a través de la escuela sabática. Tú sabes que a nosotros nos encanta repasar la escuela sabática juntos, pero cuán distinto es estar en el lugar y contrastar la modernidad de aquellos lugares en donde Jesús estuvo versus también poder ver aquellos lugares arqueológicos. No quiero decir ruinas, ¿no? Pero a ti te toca ver muchas veces que son literalmente ruinas o lugares que se han conservado, dejan ver el paso del tiempo, obviamente. Son lugares de piedra, caminos, estructuras. Pero ya vamos a hablar un poquito ahí de cómo es tu colaboración a la iglesia con respecto y a todos nuestros amigos que están ahí en redes sociales, en YouTube, y vamos a poder también suscribirnos a tu canal. Pero cuéntanos, yo quisiera aquí, mientras tú nos cuentas, ya nos hablaste un poquito de, de lo que fue este llamado especial, ¿no? Ahí estamos. ¿Qué significa esa foto para ti? Bueno, son lindos recuerdos. Cuando se hizo la entrevista, en el fondo lo que hizo la iglesia fue convocar, digamos, a varios candidatos, uno de cada campo. Entonces, ese fue el momento cuando ya se tomó la decisión. Fueron 2 días en la unión y paradójicamente a Jocelyn y a mí nos llamaron al final a la entrevista. Ujú, Entonces, cuando entramos a ese cuarto y estaban nuestros líderes, yo dije a son de broma, bueno, qué bueno que somos los últimos porque los últimos serán los primeros. ujú. Entonces fue un momento jocoso ahí con nuestros líderes, pero son lindos recuerdos de ese momento. Correcto. ¿Eran lo que ustedes imaginaban? ¿A qué se encontraron cuando llegaron a la iglesia adventista allí en Israel? Bueno, en ese sentido, déjeme decir que el pastor Magdiel Pérez eh, con las preguntas que nos hacían, nos querían preparar a lo que significa salir del país, estar lejos de la familia, en otra cultura, Ujú. y con una iglesia, digamos, que estaba quizás necesitando entonces de un liderazgo, de un pastor. La iglesia Ell- hispana acá eran poquitos hermanos. No tenían un eh, pastor exclusivo. Tenían un pastor que era un pastor rumano, entonces que hablaba español, pero Ujú, quizás el pastor rumano en ese sentido se dedicaba más a sus iglesias rumanas, que tiene tres, y tenía este grupito hispano, que entonces cuando él se va del país, queda esa vacante para las iglesias romanas y para la iglesia hispana, o en este caso ujú. grupo. Y la misión que se nos dio fue esa, fue trabajar con la iglesia hispana, hacerla crecer y establecerla. Entonces eso, por la gracia de Dios, se logró hace un par de años, donde ya el campo de Israel reconoció a la iglesia como entonces una iglesia organizada. ¿Cuántos hermanos habían cuando llegaron ustedes? Tenemos un promedio de 6 hermanos que estaban ahí congregándose fielmente cada sábado. La foto que estamos mostrando es de apartamento que se le había dado a la iglesia, un lugar muy pequeñito, pero que en ese momento era suficiente para la cantidad de miembros. O sea, Y prácticamente un grupo pequeño, ¿no? claro, algo así. Entonces Ujú, empezamos con Jocelyn a visitar a los hermanos que estaban más lejos, que estaban quizás un poco más alejados, también con diferentes proyectos de clases de guitarra, clases de inglés, queriendo alcanzar a la comunidad. Estas son algunas de las salidas que hemos hecho con la iglesia. ujú. Ahí estamos arriba de un barco navegando por el mar de Galilea. Entonces nosotros entendimos que aquí en Israel el sábado es el único día de descanso. Entonces, muchos no tienen cómo realmente moverse el sábado, no hay transporte público. Entonces, para nuestro primer bautismo, nosotros decidimos arrendar un bus para ir al río Jordán. Pero un bus era demasiado para la iglesia, que como tú viste no éramos muchos. Ajá. Entonces, invitamos a la comunidad que nos acompañaran a conocer Israel. Y así fue como se fue sumando gente a nuestras salidas. Y cuando ellos nos acompañaban a un bautismo, entonces ven el bautismo obviamente el Señor tocando corazones, moviéndose poderosamente, y entonces se empezó a añadir gente a la iglesia,
Hemos tenido varios bautismos en el río Jordán. Eh, en, hay, las fotos son distintas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, esa foto donde tenemos ahí el río Jordán cerca de Jericó, donde es desierto y el agua tiene un color bastante peculiar. Pero Ujú. en las otras fotos de bautismos tenemos ya más vegetación, eso es más al norte, cerca del mar de Galilea. Entonces son los dos lugares. Esa foto es del norte. Ese lugar le llaman Yardenit. Entonces es mucho más atractivo, pero donde se bautizó el Señor Jesús es en el desierto. Ah, interesante. Ahora, ah, es inevitable cuando uno siempre está compartiendo con los amigos que muchas veces quieren entregar su vida a Cristo, uno les cita Hechos capítulo 8, ¿no? El etíope le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es Correcto. decir, no importa, porque hay muchas personas que dicen, no, yo quiero que sea en el mar, yo quiero que sea en el río, si no, no quiero. Como que condicionan un poco la Ujú. decisión de entregar el corazón a Jesús a través del bautismo. Allá debe ser algo muy especial, si bien el agua no tiene nada de especial, el lugar, incluso el pastor que bautiza, porque es un tema de fe personal, de entrega de la persona, eso todos lo sabemos directamente con Dios. Pero, ¿qué ha sido para ti en tu experiencia ministerial como pastor tener el privilegio de bautizar en el río Jordán? Y como tú especificas, ¿no? No solamente, sino yendo un poco más al lugar, no sé si exacto, pero aproximadamente más hacia el desierto, en la última foto que veíamos, ¿no? Que probablemente o muy probablemente sea el lugar donde Cristo haya llegado a bautizarse. Claramente es una emoción gigantesca el poder bautizar en esos lugares. Y te voy a contar una anécdota. Cuando tuvimos el primer bautismo fue en el lugar al norte, ¿no? Y yo muy emocionado estoy bautizando y digo, y acá estamos en las aguas del río Jordán, donde se bautizó Jesús. Y una hermana se me acerca y me dice en voz baja, pastor, no es aquí. Entonces eso me obligó a ir a la Biblia, pero hermana, ¿de qué está hablando? Si este es el río Jordán. No, no es aquí, me dicen. Claro, los evangelios dicen que Juan bautizaba en el desierto. Ajá. Entonces, ahí fue cuando después más adelante fuimos a ese lugar y entendimos que, claro, este era más probablemente el lugar de donde el Señor fue bautizado. Y yo cuando vamos a ese lugar le explico a la gente, Es en ese ese lugar, entonces, el que no, estamos viendo ahora. el agua que es más cafecita, Oh, ese. la anterior creo que Ahí, es. ahí está. Esa. Entonces, en ese lugar estamos, es frontera con Jordania. Tú cruzas el río que se ve bastante pequeño y al otro lado ya Ujú, es Jordania. Entonces, eh, ¿qué le explico yo a la gente? Por este lugar entró el pueblo de Israel a la tierra prometida, porque estamos frente a Jericó. Entonces, no solamente eso, sino que en ese lugar también se separa Elías de Eliseo. ujú. Tú recuerdas la historia que ellos se separan, cruzan el río y después Elías es llevado al cielo en un carro de fuego. Así es. Entonces, eh, y más adelante llega Juan el Bautista a ese lugar a bautizar. Entonces yo les explico que es casi simbólico que para nosotros poder entrar al cielo tenemos que pasar por las aguas, tenemos que pasar por el Ujú. bautismo. Y este lugar tiene todas esas condiciones que nos recuerdan todas esas lecciones importantes en la Biblia acerca de la salvación. Ahí también, no quizás en el lugar exacto, pero en alguna parte del río Jordán, también tenemos la historia de Naamán, Ujú. que el bautismo para él llega a ser una forma de humillación, de entender que el Señor va a actuar siempre y cuando él obedezca y se humille en su presencia. Eso es el bautismo, es morir para comenzar una nueva vida. Entonces hemos tenido el privilegio de bautizar a muchas personas en ese lugar. Wow, qué increíble el que los lugares te den un, un sentido especial a lo que todos podemos leer, estudiar en la palabra de Dios, ¿no? Interesante eso. Ahora, el grupo ha crecido y yo tengo aquí una foto que quiero compartir, porque yo creo que para todo grupo pequeño, toda iglesia que está creciendo, es un momento muy, muy importante, ¿no? Cuéntanos un poquito ahí qué ceremonia o qué se está realizando. Vemos ahí al pastor Magdiel Pérez, que es Ujú. como el encargado de la conferencia general para toda esa zona donde tú estás. Correcto. Estamos ahí en Tel Aviv, a 2 cuadras del terminal de buses, un lugar muy céntrico. A izquierda de él están los administradores en ese tiempo del campo de Israel. Y entonces ahí se compró ese edificio, solía ser un banco, y entonces
fue la inauguración del nuevo templo para la iglesia. El grupo empezó a crecer, ya estábamos realmente muy apretados en el pequeño departamento y entonces ahí estamos en la inauguración. Ahí también está a su lado izquierdo que vemos al pastor GT, que en su entonces también era secretario de la Asociación General, Ujú. y entonces se nos dio ese lugar. La planta de abajo es nuestra iglesia hispana y en la planta de arriba se junta otra iglesia que es la iglesia internacional. Entonces, el Señor ha traído a diferentes personas a la fe eh, de diferentes formas y nuestra iglesia, por la gracia de Dios, ha crecido bastante. ¿Cuántas personas, porque esa foto es ahora, ¿no? En la actualidad, ¿cuántas Esto es la actualidad. personas aproximadamente ahora se reúnen? Bueno, tú sabes que hemos tenido dos quizás elementos que nos han afectado un poco en el tiempo. Uno fue en su tiempo el virus, ¿no? El coronavirus, Ujú. y después las guerras. Cuando comenzó la guerra acá en Israel, vimos que muchas personas estaban asustadas. Muchos, de hecho, de nuestros hermanos se fueron de Israel porque llega un portaaviones de Estados Unidos, están todas estas amenazas, se meten en otros países. Entonces eso obviamente nos afectó como iglesia. Ahora mismo estamos bajo amenazas de Irán, Ujú. por el norte Hezbollah, por el sur Yemen, y así. Israel ha estado en muchas guerras, muchos israelíes están acostumbrados a este sistema. Acá cuando tiran misiles, por ejemplo, en el pasado de Gaza, acá donde vivimos nosotros teníamos un minuto y 30 para bajar entonces al búnker, al refugio antibombas. Entonces, es la realidad de trabajar en Medio Oriente. Digamos, hay momentos de paz, pero siempre hay roces, conflictos. Entonces, el Señor nos ha ayudado, a pesar de todo eso, a seguir creciendo. Muchas personas con hambre y sed de la palabra. Entonces, esta es la obra del Señor. Ujú. Eso te iba a preguntar, Gerardo, cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la Iglesia en cuanto a la proclamación del Evangelio en un país tan especial, tan multicultural, pero también esta eh, pluralidad religiosa que conviven allí musulmanes, el cristianismo, el judaísmo, con respecto, ¿cuáles son las estrategias de predicar, de testificar que ustedes tienen allá en este tremendo desafío? Tú mencionabas, ¿no? También bajo amenaza siempre de bombardeos, de guerra, etcétera. Bueno, en la actualidad la meta de nuestra iglesia es trabajar con los hispanos. Y los hispanos que llegan acá, algunos de ellos son judíos, han hecho aliá. Entonces, estamos que, a ver, para que nuestros hermanos y amigos entiendan, en Israel solamente el 2% de la población profesa el cristianismo. Entonces, la gran mayoría obviamente va a profesar el judaísmo y después otra gran parte que son los árabes van a obviamente ser de la religión musulmana. Entonces, imagínate un judío que ellos aman y estudian todo el tiempo la Torá. Ujú. Y ese 2% de cristianos que ellos van a conocer muchas veces en Jerusalén o en otros lugares importantes, van a ver una tremenda iglesia católica. Y si alguno de ellos, no lo van a hacer, pero si alguno de ellos quisiera entrar, lo que va a encontrar muchas veces son entonces muchos ídolos. Ujú. Entonces el judío va a decir, esta no puede ser la religión verdadera. Correcto. Entonces, hoy ellos de partida se le ha enseñado siempre que Jesús fue un impostor, que él nunca fue el Mesías, no cumplió las profecías, y bueno, tienen toda una serie de argumentos para no creer. Nuestra iglesia tiene que moverse mayormente con hispanos. No todos los que llegan acá tienen esos prejuicios, muchos vienen de Sudamérica, Centroamérica, por lo tanto, con ellos que sí conocieron el cristianismo en sus países, es fácil, es más fácil trabajar. Y entonces, con todos los que están en nuestra iglesia, nosotros obviamente vamos a trabajar para que ellos, en su contacto, en el día a día, en sus trabajos con, ya sea judíos o árabes, ellos puedan testificar. Creo que hasta el día de hoy se sigue cumpliendo la historia de Naamán, porque Naamán conoce al Dios verdadero a través de una persona muy humilde que trabajaba en su hogar. Entonces Ujú. creo que esa es sigue siendo una estrategia de parte de Dios. Y como lo dice Pablo, Pablo dice, Dios elige lo débil del mundo para humillar entonces a los poderosos, a los fuertes. Y acá el judío en ese sentido, digamos, es muy intelectual, tienen un gran, digamos, fuerza económica. Entonces también puede ser como la Odisea.
que siente que no necesita nada, lo tiene todo, pero no sabe que está desnudo, que está ciego, que es un desventurado, pobre. Entonces creo que la iglesia acá avanza muy lentamente. A diferencia de otros países, no se pueden hacer las cosas que se hacen en otros países. Eh, en Sudamérica quizás la iglesia avanza de forma agresiva. Eh, Acá no se puede hacer eso porque obviamente podríamos levantar mucho perjuicio y quizás incluso se cierren puertas. Entonces, acá se requiere trabajar con prudencia y despacio, despacio, para no entonces, digamos, tampoco insultar o ofender a quienes nos rodean. El Señor nos enseña a ser prudentes para que entonces el Evangelio pueda avanzar. Ciertamente va a provocar, obviamente, en muchas personas que lo escuchen algún tipo de reacciones y no nos vamos a cuidar al momento de quedarnos callados. Si hay que hablar y si se abren las puertas, tenemos que hablar, pero siempre buscando no que se cierren las puertas. Llama mucho la atención, ¿no? Los dichos de Jesús en Hechos capítulo 1, verso 8, ¿no? Cuando le piden que se queden, que estén eh, esos 10 días en el aposento alto a los discípulos y les dice, y recibiréis poder, pero me seréis testigos, ¿no? Cuán importante, Gerardo, es en este contexto que tú nos mencionas la testificación, más que la proclamación, o tal vez la proclamación del Evangelio a través de la testificación, ¿no? Tú mencionabas el rol de los hermanos cuando están trabajando en sus actividades, tal vez los más jóvenes en académicas, de poder entrelazarse con la cultura, y dicho de paso, una cultura muy desafiante, el judaísmo ortodoxo, los musulmanes, sin duda alguna es un gran desafío que con la teoría doctrinal inmediatamente tal vez va a causar cierto rechazo, sino que tiene que ser mostrar a Cristo a través de los actos, ¿no? Cuán importante es, yo pienso, ¿no? A Jesús desde el Monte de los Olivos diciendo, bueno, y será predicado en el Mateo 24, y será predicado el Evangelio a todo el mundo. Y Jesús no estaba pensando en las limitaciones que muchas veces la cultura religiosa o las diversas culturas religiosas nos imponen, sino, dice, y será predicado por testimonio, y entonces vendrá el fin. Es muy importante la doctrina, sin duda alguna, pero eh, debemos allí prepararnos, ¿no? Estaba acordándome, eh, en Chile se está dando también un movimiento bien bonito, no solamente en los jóvenes, sino también en los hermanos adultos, de soñar, de prepararse para ir a lugares como Egipto, Israel, de misioneros. Y no es simplemente decir, sí, yo quiero, hay que participar de una escuela de misiones en donde uno aprende la cultura, ¿no? Aprende a respetar las diferencias culturales, aprende uno un poquito el principio de Pablo, ¿no? Al griego griego, judío judío. Eso no es violar mis propios principios, sino estratégicamente cómo insertarse en una cultura para mostrar a Cristo. De hecho, tú tenías una foto, la pasamos ahí súper rápido, que era una renovación de votos en un lugar especial, ¿no? ¿Cómo Ujú. ustedes ocuparon una ceremonia, una actividad que es propia de nuestra iglesia, muy, muy bonita para los matrimonios? Pero cuéntanos, ¿dónde, mientras yo busco aquí la foto, dónde ustedes la hicieron? Bueno, la renovación de votos matrimoniales la hicimos entonces en una de estas salidas. Fuimos a Caná de Galilea, donde el Señor Jesús hizo su primer milagro, que fue transformar el agua en vino. Entonces, claro, imagínate, vamos con un bus, con hermanos, con visitas, las visitas viendo entonces una renovación de votos matrimoniales, y obviamente muchos de ellos se emocionan, porque se parecen mucho entonces a un matrimonio. Ujú, Entonces son oportunidades para nuevamente hablar del matrimonio, hablar de la fidelidad, hermanos que llevaban muchos años casados, nunca habían hecho esto, así que fue especial para la iglesia, fue especial para las visitas, y son entonces todas esas herramientas que el Señor nos da para poder testificar a nuestros amigos. Muchos de estos amigos llevan muchos años en Israel, la cultura también obviamente se va, digamos, pegando. La gente a veces ya tiene todo el lenguaje y la mentalidad también de esta zona. ujú, Entonces, por una parte hablamos hace un poco atrás de los religiosos, por otra parte que también tenemos a mucha gente que es muy secular. Entonces, son los dos contrastes en Israel. Jerusalén, ciudad santa, y allá viven gran parte de los ortodoxos. Tel Aviv y otros lugares ortodoxos va a decir eso, Sodoma y Gomorra. ujú. Entonces, porque hay una mucha, digamos,
o hay un estilo de vida entonces muy, muy secular. La gente que trabaja acá trabaja muy duro. El sábado es el único día de descanso. Nosotros vamos a la iglesia, muchos de ellos van a la playa, digamos, tienen otros tipos de esparcimiento. Entonces, es un desafío predicar acá. Tenemos que buscar esas formas de llegar a ellos. No siempre va a ser directamente con un estudio bíblico. Muchas veces va a ser a través de entonces eh, clases de hebreo para quienes no hablan hebreo, recién llegados pensando mayormente, otros que quieran aprender o perfeccionar su inglés. Entonces la iglesia tiene que adaptarse a buscar formas de llegar a la gente y eso obviamente es algo que se aprende en la escuela de misiones, la paciencia, también el tacto y el poder irse adaptando entonces a las personas, no comprometiendo el mensaje, no rebajando nuestras normas, pero yendo a la gente donde ellos están, porque creemos que esa es parte de lo que hacía Jesús. Jesús siempre buscaba a las personas a donde ellas estaban para después, obviamente, mostrarles el servicio, el amor y después decirles, sígueme. Como un centro de influencia, ¿no? El método de Cristo. Qué lindo no solo saber que la iglesia adventista tiene una iglesia en Israel, iglesia hispana, un pastor exclusivo, sino también funcionando como un centro de influencia, ¿no? Ahí tú decías clases de inglés. Un saludo a nuestra querida profesora Lilian Schmidt, ¿cierto? Yo creo que ahora valoras el haber estado despierto en clase, ¿no? Clases de hebreo. Gerardo, te quiero compartir algo y que tú nos cuentes un poquito de qué se trata esto que vamos a ver ahora. Hoy nos encontramos en Jerusalén y vamos a ver que desde aquí salió una delegación para ir a conversar al mar de Galilea con el Señor Jesús. Una noche le dijo a sus discípulos, pasémonos al otro lado. Y dice que lo tomaron, lo subieron a la barca y se lo llevaron tal y como estaba. ¿Por qué creemos eso? Porque dice que en esta zona habían judíos que al parecer criaban cerdos. ¿Qué es eso? Cuéntanos. Bueno, este es un proyecto nuevo que comenzamos hace poco. El canal obviamente habíamos subido un par de videos, pero realmente digamos que no lo habíamos trabajado mucho. Ujú. Y cuando nos dimos cuenta de que este trimestre la lección iba a estar en el Evangelio de Marcos, dijimos, antes se preparaban materiales, se subía quizás mayormente a Facebook, pero dijimos, creemos que esta herramienta, YouTube, va a llegar a más personas. Así que decidimos entonces empezar este proyecto de hacer la lección desde el lugar de los hechos. Le cambiamos el nombre al canal, Biblia Israel, y hemos estado haciendo las lecciones entonces lo más posible desde el lugar de los hechos. Obviamente la lección que trató de Tiro y Sidón, que es el Líbano, para allá no podemos ir. Ujú. Esta lección hace tampoco, porque había una parte que tiene que ver con Cesarea de Filipo, a los pies del Monte Hermón, un lugar que hoy en día está siendo muy atacado. Entonces, en lo posible hemos tratado de visitar todos los lugares donde se registran los hechos y mostrarle a los amigos, a los hermanos, dónde ocurren las historias. Obviamente creemos que es un plus, ayuda bastante a visualizar, a imaginar y a que la historia bíblica se haga un poquito más real. Bueno, ahí están, ustedes queridos amigos, están viendo el título o el nombre del canal del pastor Gerardo y su esposa, Biblia e Israel. Eh, Obviamente, como son conceptos muy generales y muy buscados en YouTube, yo les sugiero que ustedes pongan Biblia e Israel, lección, y la lección, por ejemplo, en este caso la número 7, lección 7, o Biblia e Israel, Pastor Gerardo Farías, o el nombre Gerardo Farías, y inmediatamente le va a aparecer, porque de pronto salen los noticieros, lo que está ocurriendo, videos muy antiguos de otras cosas, entonces es una temática donde YouTube tiene mucho contenido, entonces para que usted pueda llegar inmediatamente, Biblia e Israel. Primer desafío, suscríbase, dele me gusta y comparta, ¿ya? ¿Cuántos maestros de escuelas sabáticas se verían beneficiados, ¿no? A mí me gustó mucho, quiero serte sincero aquí en confianza, me gustó mucho el saber que hasta el día de hoy, porque tú estabas grabando
y tras tuyo estaba la fuente, una fuente de agua, y las personas iban, tomaban una especie de jarrita y se lavaban las manos, ¿no? Cuando los fariseos y los escribas le decían a Jesús, hey, tus discípulos se están contaminando ceremonialmente porque no se están lavando las manos. Y tú estabas mencionando eso de acuerdo al Evangelio según San Marcos, y detrás estaban las personas en la actualidad aún con ese rito ceremonial, ¿no? Correcto. Está ahí el Muro de los Lamentos, el lugar hasta ahora más sagrado para los judíos, Ujú. porque atrás de esas murallas, que son murallas de contención, en realidad, estaba el templo, el segundo templo, el que construyó Salomón. Hoy en día lo que todos ven, incluso en esta imagen del canal, para Jerusalén se le conoce como el Domo de la Roca. Entonces, es un lugar ahora árabe, pero ahí estaba el templo de Salomón. Entonces, ellos antes de ir a orar al Muro de los Lamentos, tienen que pasar por ese rito de lavarse las manos. Entonces, claro, o sea, para que veamos que cosas que están escritas en la Biblia, hasta el día de hoy ellos las practican. Ujú, interesante. Circuncisión, el Shabbat para ellos es algo sagradísimo. Entonces, estar acá y conocer esas cosas realmente nos ayuda a entender mejor la lección. Bueno, hagamos un trato. Primero vean, porque nuestros amigos ven muchos resúmenes de escuela sabática, ¿no? Tienen que ir de la manito. Vamos a ver primero Biblia Israel con el pastor Gerardo Farías y después se vienen a nuestro canal, guía práctica de, bueno, el título del canal es Ministerio Adventista Hispano Ontario. ¿Ya? Desde primero se van a Israel, después se vienen a Canadá y después, o antes, no lo sé, ¿no? A algunos yo sé que les gusta eh, Biblia Pastor Fácil, Bullón, Pastor Bullón, Pastor Robert Costa. La verdad que estamos todos aquí remando y apuntando hacia un mismo objetivo, ¿no? De poder repasar, estudiar la palabra de Dios. Y yo sé que muchas personas, a nosotros también nos pasa cuando estamos viendo distintos repasos, vamos tomando conceptos enseñanzas distintas el uno del otro, ¿no? Y yo creo que ahí, Pastor Gerardo, tú nos llevas, pero por lejos el hecho de estar en el lugar de los hechos, en el mar de... No es lo mismo hablar de que Jesús cruzó al otro lado al encontrarse en la otra orilla con un endemoniado, que estar en Gadara o que estar los primeros 10 minutos en una orilla y después dice, bueno, y ahora estamos en Gadara. Obviamente no, me imagino que no lo cruzaste en barco, fuiste en tu auto, en tu carro, correcto. pero de transportarnos y llevarnos, y yo decía al comienzo, contrastar un poco que aún quedan lugares en donde uno puede imaginar a Jesús sentado a la orilla y predicándole a 4.000, 5.000 personas, pero también contrastarlo con la modernidad. ¿Cómo eso para ti? ¿Cómo tú ves lugares que, Monte de los Olivos probablemente, imaginar a Jesús con sus discípulos, pero de pronto levantar la vista, la cabeza y darte cuenta que estás en una ciudad completamente moderna y se va manteniendo esa la conservación de aquellos lugares especiales bíblicos, pero a la vez eh, conviviendo con todo lo que es la modernidad? Nosotros con Jocelyn cuando salimos a grabar, bueno, tú sabes que ella es la que graba, la que hace varias partes de la producción. Entonces, para nosotros siempre, de que pisamos este país y tuvimos que ir a diferentes lugares por trabajo, visitación, ir manejando y de repente encontrar un letrero que diga, en esta dirección está Magdala, en esta dirección está Naín. Obviamente para nosotros es alucinante, es una bendición. Pero claro, de repente llegamos al lugar y está totalmente transformado. Hay que usar mucho la imaginación. En otros lugares, en realidad, como tú entenderás, Jerusalén ha sido destruida muchas veces, reconstruida. Las ruinas realmente están muy, muy bajo tierra. Toca bajar varios, digamos, metros bajo tierra, en lugares un tanto oscuros, húmedos, pero ahí está. Es decir, tú estás en el lugar donde muchas de esas historias ocurrieron, así que es una bendición. Ahora, para otros lugares, nosotros de repente ponemos ahí en Google Maps o en alguna otra aplicación de búsqueda, queremos buscar este lugar. En un momento quisimos hacer Emaús, los discípulos que van a Emaús después de la muerte de Jesús y me aparecían tres lugares. Entonces, ¿cuál de los tres es? Entonces, claro, mucho tiempo atrás han llegado peregrinos, ellos han señalado un lugar, pero ahí nos toca ya quizás pedir sabiduría o simplemente entender de que hay muchos lugares que se perdieron.
Hubieron destrucciones, hubieron conquistas, pasaron por acá otros imperios, así que obviamente otros que llegaban borraban la historia, y ya toca usar la fe o a veces solamente la imaginación, porque algunos pueden decir, sí, aquí fue, y uno también se pregunta, pero ¿cómo saben? Entonces, para algunos lugares hay quizás evidencias arqueológicas, para otras no mucho, quizás solamente testimonios. Entonces creo que para nosotros lo que más vale es la palabra de Dios, la Biblia. Y a veces las piedras nos hablan y nos cuentan la historia, pero a veces tenemos que quedarnos solamente con la fe. Interesante. Bueno, queda la invitación para que nuestros amigos te acompañen ahí en Marcos, pero el próximo trimestre, la última parte del 2024, como Iglesia Adventista vamos a estar estudiando el Evangelio según San Juan. Yo creo que ahí también te queremos ver ahí en Betania, probablemente en el lugar de los hechos, y tanto en Caná. Ya nos mostraste una foto, el Evangelio comienza ahí con el primer milagro, las bodas de Caná. Y bueno, yo creo que vamos a estar no solo suscribiéndonos, dándole me gusta a tus videos, compartiéndolos, sino también ansiosos de aprender un poco más de este privilegio que Dios te ha dado, no exento de riesgos, ¿no? Por lo que tú ya nos has comentado, no exento de desafíos distintos de proclamar el Evangelio. Pero bueno, todo privilegio tiene también sus, sus desafíos. Gerardo, mira, en los minutos que nos quedan, la verdad que la lección de esta semana viene con un inicio, un final, marcado por la sanación de dos personas ciegas, pero dentro de este sándwich viene, yo estaba mirando acá la confesión de Pedro, muy importante esa pregunta y la confesión que Pedro, la respuesta que da. Otra temática importante es que Jesús comienza a anunciar a sus discípulos lo que le iba a pasar a él. Y de alguna forma, eh, cuando él habla acerca, se proyecta hacia la cruz, esa cruz de Cristo también la proyecta en ellos, de tomar la cruz, ¿no? Un endemoniado es sanado, esta sanidad tiene, o esta expulsión tiene cierta particularidad con respecto con la fe. Luego Jesús habla acerca de quién es el mayor. Hay una interacción especialmente didáctica, pedagógica con niños y termina con la sanidad de otro ciego. Y uno dice, no voy a alcanzar a tratar todo esto en la escuela sabática el sábado en la mañana. Y ahí uno les dice a los hermanos, no se preocupe. La verdad que la lección de escuela sabática es para estudiarla minuciosamente a diario en nuestras casas con nuestro material, con la guía que es la lección que nos conduce a la Biblia. Todos estos materiales que hemos mostrado, nuestros canales de YouTube, son para ayudar a extraer las ideas principales. ¿Qué podríamos aprender así en líneas generales, Gerardo, con respecto a este milagro tan particular de la sanidad de un ciego, en donde Jesús ocupa ciertas acciones que están retratadas en los verbos? Lo saca fuera, luego lo toca y luego lo tiene que volver a tocar porque da la impresión de que el milagro no es realizado como los otros anteriormente, que apenas Jesús tocaba, hablaba o hacía un acto, la persona inmediatamente en el acto quedaba sana. Pero este milagro, ¿por qué es distinto? ¿Qué nos quiere enseñar aquí el Señor con este milagro tan particular del ciego? Bueno, ciego fue sanado, dice en Betsaida. Betsaida dice que era la aldea, pueblo de Felipe, Pedro y Andrés. Él ya había hecho la multiplicación de los panes en ese lugar. Había también sanado a mucha gente, pero después de hacer este viaje entonces al norte, llega nuevamente a ese lugar y vemos ahora de parte de Jesús que se retrae ya un poco de las multitudes y se enfoca más en sus discípulos. Y cuando le traen a este enfermo, ya no, al parecer no quería hacer algo público, entonces nuevamente vemos que él lo saca aparte, lo va guiando porque es ciego. Y es un milagro donde él le escupe y suena como una extraña forma de sanar. Ujú. Pero entonces vemos que acá esto se toma como una parábola, es decir, como que este milagro no tanto con el ciego tiene que ver, sino con sus propios discípulos. Porque tiempo atrás ellos todavía no entendían el milagro de la multiplicación. Cuando Jesús le habla de levadura, pensaron que les hablaba de eso porque no habían traído pan. Y Jesús está un poco triste o quizás
decepcionado de ellos, que teniendo ojos no están viendo, teniendo oídos no oyen, no entienden. Entonces, quizás este milagro tiene que ver con sus propios discípulos, donde Jesús es muy paciente con ellos y tiene que Él tocarles a ellos más de una vez para que puedan entender quién es Él, a qué vino y cuál era el propósito de su ministerio. Porque Jesús aquí lo sana de forma paulatina, ¿no? Alguien tal vez no lo va a decir expresamente, pero podría pensar que hubo una falla en el sanador. Dice que lo sacó fuera de la aldea, escupió, estoy leyendo ahí en Marcos 8:22, y él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirara, y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Jesús lo envió a su casa diciendo, no entréis en la aldea, ni lo digáis a nadie en la aldea. Esa última frase de Jesús relata un poco, ya vamos a ver que cuando Jesús baja del monte, donde tiene este encuentro con Elías, como dice el monte de la transfiguración, dice la Biblia que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida toda la gente viendo a Jesús se asombró y corrieron a él, los saludaron. Aparentemente Marco está relatando, wow, que todos estaban esperando a Jesús y la gente va de una forma amigable. Pero Elena de White, en el libro Deseo toda la gente, ya relata que la gente se reunía con cierto morbo, burlándose de los discípulos porque no habían podido sanar o expulsar a aquel demonio. Y ahí el problema es la fe. Eso es Mm, clave de entender, ¿no? claro. Y no se da de forma instantánea. Entonces, ¿será que a través del milagro, después con el encuentro que tienen con este padre, con el joven endemoniado, más todo lo que Jesús estaba anticipando con respecto a su muerte, los discípulos no lo estaban entendiendo, es como que su cerebro, sus corazones estaban bloqueados de no querer entender el sufrimiento del Mesías? Ujú. Entonces este milagro refleja tal vez que el ser humano paulatinamente tiene que tener una claridad, ir entendiendo los propósitos de Dios en su vida. Es más fácil encontrar eso que alguien que inmediatamente diga, oh, entiendo todo, yo quiero entregarme al Señor. Eh, ¿Refleja nuestra experiencia espiritual? Yo creo que sí, Ese ciego? Ajá. creo que sí porque cuando Jesús sana a este ciego, un milagro en dos etapas, único en su clase, solamente mencionado acá en Marcos, el mismo hecho de escupirle el rostro o los ojos, y que él diga, veo los hombres como árboles. Algunos creen que este hombre fue un hombre que antes tuvo la vista y la perdió, Ujú. porque pudo reconocer las formas, ¿no? Comparar, claro. Comparar. Los términos que usa Marcos para que hable de que él ahora sí ve claramente, podríamos decir una vista 20/20. El foco no está en que Jesús falló o que no tuvo el poder o que lo hizo mal, sino que está más bien en el contexto que uno ve el milagro, enfocado entonces en sus discípulos que una y otra vez fallan en su vista espiritual. Ujú. Cuando uno compara este milagro con el milagro en el Evangelio de Juan, a ese hombre que Jesús lo manda a lavarse al estanque de Siloé, vemos entonces que ahí se da todo un diálogo acerca de la visión espiritual, porque los fariseos dijeron, con esto nos ofendes, como que nosotros somos los ciegos. Y Jesús dice que aquel que cree que ve, en realidad puede estar ciego. Y por eso el pecado de ustedes permanece, dice Jesús. Ujú. Entonces, creo que acá en los discípulos estaban un poco ciegos. Tenían parte de la visión porque Pedro dice, tú eres el Cristo. Pero inmediatamente cuando ocurre eso en Cesarea de Filipo, que de paso es al norte y es un lugar muy pagano, con templos al dios Pan, con una cantidad de elementos que uno se pregunta, pero ¿por qué Jesús los lleva tan lejos? Y allá les hace la pregunta. Y hemos estado diciendo que en el Evangelio de Marcos, Jesús está preparando a sus discípulos para que en su momento ellos entiendan que tienen que salir de Jerusalén para ir hasta los extremos de la tierra, se van a enfrentar a todo tipo de imperios o digamos, naciones paganas. Y ahí Jesús le da esa declaración. No está entera en Marcos, tenemos que ir a Mateo, y Mateo les explica que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Pedro fracasó en ese momento porque lo toma aparte Jesús
y le dice, esto no te acontezca. Entonces, claro, Pedro ni ninguno de los discípulos estaba preparado para ver al Mesías, al que ellos tanto habían esperado, morir. Y vemos también en esta lección que ellos tenían sus ambiciones personales. Ellos estaban preguntándose quién de ellos iba a ser el mayor. Ujú. Entonces tenían grandes problemas, digamos, a la vista espiritual. Y acá Jesús está tratando de sanarlos a ellos. Entonces vemos un enfoque de Jesús en ellos. Después que Pedro hace esa confesión y Jesús lo reprende. Entonces, 6 días después ocurre la transfiguración. La Biblia no nos da el nombre del monte y creo que también tiene su razón de ser, ¿no? Si nos dice Jesús el nombre del monte, mucha gente iría allá, digamos, a idolatrar el lugar. Correcto. Pero la tradición acá señala de que es el monte Tabor, pero muchos no creen que pueda ser el monte Tabor porque está muy lejos del mar de Galilea, porque dice que después de esto entra nuevamente a Capernaum. Otros piensan que es el monte Hermón, que es muy grande. Nuevamente, está muy lejos y es muy grande. Hay un monte que está en el mar de Galilea, que es el monte Arbel, que creo que pudo haber sido un monte muy alto, muy hermoso, donde uno puede imaginar entonces lo que ocurre en la cima del monte, donde Jesús les muestra su gloria a 3 de sus discípulos, y en la base del monte, Satanás mostrando todo su poder con este joven Ujú. endemoniado, y los discípulos fracasando al no poder expulsar al demonio. Entonces, la clave, ellos preguntan, ¿por qué no pudimos? Y entonces Jesús señala que ellos eran una generación incrédula. Y también les dice, esta clase no sale sino con oración. Entonces, interesante, Jesús le da a los discípulos autoridad sobre los demonios. Y cuando van en esa gira misionera, ellos vuelven contando, Señor, hasta los demonios se nos sometían. O Jesús ahora les dice, a ustedes les falta oración. Jesús siempre subía a los montes a orar. Y cuando sube con los discípulos, ellos comienzan a orar y se quedan dormidos, cansados obviamente de tanto viaje y de subir un monte que es un gran desafío. Pero la clave es la oración. Y ellos hasta ahora estaban con Jesús, pero tenían que aprender que un día Él no iba a estar con ellos. Y la clave del éxito era la oración y depender siempre de Dios. Que hay un aspecto muy importante, ¿no? En la historia de este muchacho endemoniado. El verso 22 del capítulo 9 dice, y muchas veces lo arroja al fuego, al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Insisto, yo invito ahí a el día viernes de la lección de esta semana, recomienda los 2 capítulos del Deseo a toda la gente, porque dice que Ellen White, que esa frase, si puedes hacer algo, denotaba falta de fe en el hombre. O sea, tú acabas de mencionar que los discípulos no pudieron hacer lo que tal vez antes habían hecho, echar fuera demonios. Entonces ahora a ellos les faltó la fe. El Señor les dice, ¿no? Generación incrédula. Y luego este hombre viene y le dice, Señor, ¿tú puedes hacer algo? Llama la atención, volviendo al ciego, en el capítulo 8, verso 22, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. O sea, y Jesús saca al ciego de esa multitud, contrastando a esos 4 amigos que bajan al paralítico, ¿no? Y Jesús dice, y viendo la fe de ellos. Pero acá no hace mención de estos amigos que traen al ciego. ¿Cuáles eran las reales motivaciones de estos amigos? ¿Que su fe no es destacada? Aquí hay un problema de fe. Hay un problema, el ciego tiene que ser sacado. Ilustra, como ya tú bien mencionabas, que espiritualmente, cuando nos falta la fe, entramos en un proceso paulatino. Y aquí se contrasta con este hombre. Pero el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, él reconoce que iba con una gran necesidad, pero con un gran problema. O sea, ok, Jesús puede sanar, pero no estoy seguro si realmente lo puede hacer. ¿Cuántas veces, Gerardo, nosotros que creemos en Dios, que sabemos lo que es la fe, que vamos a la iglesia, que incluso somos parte de una unidad de acción o maestros, estamos siempre hablando, decimos creer en la fe, pero nos cuesta creer? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Tener a Cristo al frente nos cuesta creer y hacer de nosotros este pedido, ¿no? Creo,
pero a la vez, Señor, yo creo en ti, pero ayúdame en mi incredulidad. Es paradójico, pero es muchas veces una realidad de nuestras vidas, ¿no? A mí me llama la atención de que, como tú mencionabas, eh, Jesús siempre tiene estos encuentros con fariseos, escribas, y cuando Jesús no está, ellos aprovechan de agarrar a los discípulos que estaban solos. Lamentablemente siempre va a tratar de ser así el enemigo. No puede con Jesús, pero va a buscar a los discípulos solos para hacerles preguntas difíciles. Jesús pregunta, que discuten y todos guardan silencio. Y el que habla es el Padre. Pero Jesús le hace una pregunta al Padre, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Ujú. Y Jesús cuando pregunta, no es que necesite saber, él sabe, pero acá viene todo el dolor del Padre, todas las experiencias traumáticas con este demonio, todas las veces que buscó ayuda y nadie pudo ayudarlo. Entonces ahora la fe de este hombre, aunque estaba ahí, pero estaba muy debilitada. Y permíteme leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me gusta como dice acá. Él responde, desde que era muy pequeño, a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el padre clamó, sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es una paradoja, ¿no? Wow. Tenía fe, pero No era no tenía. suficiente. No era suficiente. Claro. Entonces, si puedes. Jesús tantas veces demostró que podía, que para él no hay nada imposible. Pero Ujú. este padre ya con una fe desgastada, lo trae, sus discípulos no pueden. Claramente Jesús pudo, pero es el contraste, ¿no? En el monte, la gloria. Y acá, en la base del monte, Satanás con todo su poder. Pero una falta de fe en el hombre, en los discípulos. Jesús ya nos mostró que si nosotros confiamos en Él, Él puede hacer cosas que nosotros ni siquiera alcanzamos a imaginar. ¿Cuántas veces tenemos desafíos, tenemos diagnósticos, enfermedades terminales y estamos orando, pero a la vez dudando? O sea, esto es la actitud del Padre, muestra la humanidad eh, tan propia de nosotros, en que teniendo todo para creer, todas las evidencias bíblicas, humanamente nos cuesta. Y aquí vemos que el Señor es misericordioso. Él no se limita por nuestra incredulidad, sino que sí nos hace ver, eh, diciéndonos, al que cree, todo le es posible. Yo encuentro esto tremendo. Se contrasta un poco, Gerardo. Aquí vemos una tónica, un elemento que al ciego, incluso los mismos discípulos, que ellos reconocen a través de Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero, dice el verso 30 del capítulo 8, Él les mandó que no dijeran esto de Él a nadie. Al ciego, algo inevitable le dice, no entres a la aldea. Y probablemente en la aldea estaba su familia, gente que él obviamente no veía hace años. ¿Por qué Jesús pide algo que es completamente fuera de lo lógico? No es lógico pedirle a alguien que se quede callado cuando lo que más va a querer es contar aquello que Cristo ha hecho en su vida. Ujú. ¿Cuál era el contexto de este pedido de Jesús? Yo creo que Jesús ahora nuevamente ya termina su ministerio público y está dedicado entonces a sus discípulos. En todo el Evangelio de Marcos él siempre pedía lo mismo, casi nunca le hacían caso. Y eso también impedía que Jesús se pudiera mover libremente. Hay ciertos lugares que ni siquiera él puede entrar, se queda afuera, porque era mucha la gente que lo buscaba, la gente hasta se le tiraba encima. Entonces, Jesús ya deja su ministerio público y vamos a ver que incluso él tiene una maldición para Bethsaida, tiene una Ujú, maldición para Capernaum, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se hicieron en esas ciudades, hace tiempo que se habrían arrepentido. Entonces, para estas ciudades ya no hay más milagros, ya no hay más enseñanza ni predicación. Jesús ahora se enfoca en sus discípulos, que ahora son su mayor prioridad. Y vemos que en estos capítulos hay mucha instrucción para ellos. Solamente una palabra acerca de la transfiguración. ujú. Yo creo que esa transfiguración era algo necesario. No fue para los 12, interesante. Solamente fue para 3 de ellos. Porque más adelante se vendrían pruebas, nuevamente acusaciones contra Jesús, un rechazo de parte de la nación que a ellos lo iba a dejar perplejos.
porque quizás ellos esperaban que toda la nación aceptara a Jesús como el Mesías, pero claramente la nación estaba confundida, porque él no era el rey que ellos esperaban. Entonces Jesús les explica qué clase de rey, qué clase de Mesías era él. Él vino a ser el Mesías sufriente, el siervo sufriente. Entonces él les muestra su gloria para que ellos se queden con ese recuerdo y así ellos no duden de quién es él. Pero incluso a ellos que vieron esa gloria, les dice que no digan esto a nadie, sino hasta más adelante después de su resurrección. Ujú. Entonces, para muchos, fíjate que Jesús no le quiso dar una señal a los fariseos que la pedían. Le dijo, para ustedes no hay señal, pero a sus discípulos, ¿qué señal más grande que mostrarles su gloria? Pero aunque a ellos se les da esa señal, vemos ahí a Elías y también a Moisés Moisés. hablando con él acerca de su éxodo. Quizás Jesús también necesitaba esa fortaleza de parte de sus discípulos, un apoyo. Ellos estaban durmiendo. El cielo les manda a estos dos mensajeros que también pasaron por pruebas quizás similares, duras, pero ellos son un símbolo, dice Elena de White, de los redimidos. Moisés representando a los que van a entrar al cielo, pero antes pasando por la muerte, y Elías de aquellos que van a entrar al cielo sin pasar por la muerte. Yo creo que todos tenemos ese deseo, ¿no, Joel? De estar en ese segundo grupo, de poder ver con nuestros ojos al Señor viniendo en las nubes de los cielos. Y tenemos que prepararnos para ese día. Así Así es. que para nosotros el mensaje es, Maranata, Cristo viene pronto y tenemos que prepararnos. Así es, y ya a través de estas semanas, las próximas lecciones, nos estamos acercando a uno de los versos centrales o con propósito del Evangelio de Marcos, que es el capítulo 10, verso 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. En el contexto de quién es el mayor, es el que sirve. Y Jesús tomando un niño, dice que el que no fuera como un niño no puede entrar al reino de los cielos. Un poco mostrando el verdadero carácter del Mesías, que es el Mesías siervo, aquel que da su vida en servicio a otros, ¿no? Y como tú bien dices, comienza toda esta etapa en preparación para los discípulos, que lamentablemente no van inmediatamente captando todo, pero sí guardando en el corazón. Y esos 10 días en el aposento alto, Ellen White dice que ellos lograron comprender y tenían sentimientos encontrados, porque alegres por entender todo lo que antes le había dicho, pero a la vez sentían un pesar por no haber entendido en su momento. Y ahí es donde viene la obra del Espíritu Santo, pero ahora sentían valor, ánimo, coraje para ir, predicar y cumplir la misión que el Señor le había encomendado. Gerardo, últimas palabras antes de cerrar esta conversación con una oración. Con respecto al estudio, ¿qué es cómo tú cerrarías aquí y especialmente haciendo una invitación, un llamado a nuestros amigos que están acompañándonos en este momento? Yo cerraría con la pregunta de Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y después directamente a ellos, ¿no? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ujú. Esa es una pregunta, pero crucial para todo creyente. Porque acá incluso tú le preguntas a un musulmán y ellos van a decir, sí, Jesús existió, fue un profeta. Bueno, por lo menos ellos tienen algo un poquito más nice, más bonito que decir de Jesús que los judíos, ¿no? Pero para nosotros tiene que quedar ese convencimiento. Los discípulos, Jesús les dice una y otra vez lo que va a pasar, lo que tiene que pasar con él, y es como que se tapan los oídos y la, no nos digas eso. Tú tienes que venir a reinar y de alguna forma lo vamos a lograr. Y ellos querían un Mesías terrenal, un rey que les diera lo que siempre soñaron, quisieron, pero ellos no entienden de que el plan es otro. Entonces, creo que todos tenemos que responder esta pregunta, que Jesús sea nuestro Mesías y que si Él me dice, toma tu cruz y sígueme, si tenemos que morir a alguna ambición terrenal, si tenemos que morir a deseos que no van alineados con su reino, que el Señor con su Espíritu quite todas esas malezas, esas piedras del camino para que seamos nosotros esa semilla que penetra
y muere y da muchos frutos. Amén. Amén. Pastor Gerardo Farías, amigos, muchas gracias por permitirnos hacer este experimento social, esta conexión. Esperamos que no sea la primera ni la última. Y muchas bendiciones. Todos nuestros amigos comenten, dicho de paso, vayan al canal del pastor. Hay muchas preguntas, háganle preguntas de Capernaum, de Galilea, de Jerusalén, cosas actuales propias de la lección. Yo he visto ahí que el pastor está bien llano, bien dispuesto también a responder aquellas inquietudes que todos tenemos con respecto a los lugares que están muy, muy distantes de nosotros, pero que tenemos el privilegio de tener al pastor Gerardo, un pastor adventista, en el lugar de los hechos. Dios te bendiga, muchas gracias y bueno, despidámonos entonces con una oración, si tú puedes Sí, orar. solamente decir, Joel, que agradezco la invitación. Fans tuyo también, desde que hacía la escuela sabática en Chile, ahí con Nuevo Tiempo. Ahora lo estás haciendo desde Canadá, sé que es tu pasión, lo llevas haciendo mucho más tiempo, yo estoy nuevo en esto, así que gracias por también a veces dar consejos. Te agradezco eso y sigue adelante. Para mí es un privilegio el poder compartir con tu canal y con ahí tus seguidores. Así que sigamos adelante predicando las buenas nuevas. Amén. Oremos. Señor, ese corazón abierto a tu palabra, a tu voz, a la influencia de tu espíritu, para que podamos ser esa clase de iglesia, esa clase de hijos que tú esperas que seamos. Que podamos realmente ser imitadores tuyos que reflejan tu carácter a un mundo que perece, Señor, sin conocimiento, sin esperanza. Señor, bendice al pastor Joel y a todos nuestros amigos que nos escuchan y que estas lecciones queden grabadas en nuestro corazón. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado y nosotros decimos desde nuestros respectivos canales, nos vemos en el próximo capítulo, estudiemos la palabra de Dios y pronto también se vendrán nuevas sorpresas. Que Dios te bendiga.